15 minutos. La voz cortó el denso silencio dorado de la tarde en la finca Los Cedros. Como un cristal que se hace añicos sobre la tierra seca del Valle de los Cedros. No me moví. Mi mano seguía apoyada en la barandilla superior de la valla de cedro. La misma que mi padre y yo habíamos lijado hasta dejarla suave como la piel de un niño hace 2 décadas. La madera conservaba el calor del sol. Curtida por 1000 veranos. Eso es todo el tiempo que tienes. Repitió ella. Por fin me giré. Sostenía el móvil en alto, la pantalla brillaba con el temporizador que ya bajaba desde 1500. 15 minutos para tirar abajo esa aberración. Después llamo al 112. La miré de arriba abajo. Era un error en el paisaje andaluz. Un traje de chaqueta impecable donde deberían haber vaqueros y botas gastadas. Tacones de aguja clavándose absurdamente en la tierra reseca. Maquillaje perfecto. Ni una gota de sudor a pesar del calor de junio que hacía temblar el aire. Una depredadora que se había metido en el pasto equivocado y era demasiado arrogante para darse cuenta. Esa valla mi padre había elegido cada poste con sus propias manos. Decía que el cedro, si lo tratabas bien, sobrevivía a los hombres que lo plantaban. Aún podía oler aquel aroma limpio y resinoso del día que la levantamos. Para mí siempre sería el olor del propósito. El olor de una lección que pasa de padre a hijo. No construimos solo una valla. Levantamos una frontera entre nuestro mundo y todo lo demás. Aquella madera guardaba recuerdos en sus vetas y historia en su corazón. Y esta extraña. Esta mujer con hielo en las venas. La llamaba aberración y me daba 15 minutos. Solté el aire despacio. Tragándome el nudo ardiente de rabia que me subía por el estómago. Me volví del todo hacia ella, mi sombra se alargaba larga detrás de mí bajo el sol que bajaba. «Señora», dije con voz baja y firme. Creo que se ha confundido de sitio. Una esquina de su boca se levantó. No era sonrisa. Era desprecio puro. Sé exactamente dónde estoy. Estoy en una propiedad que está a punto de incumplir los estatutos de la Asociación de Vecinos de Valle de los Cedros. ¿Y usted? Señor. Está obstaculizando el progreso. Miró el temporizador. 14 minutos para el progreso. Llamaba progreso borrar la historia de mi familia. Creía que podía entrar en mis tierras, tierras que los Hidalgo habían trabajado 4 generaciones, y amenazarme con el reglamento de una asociación de vecinos que ella presidía. Había cometido un error colosal. Había estudiado los límites de la propiedad y los estatutos. Pero no había hecho los deberes sobre el hombre que tenía delante. Adelante. Llame al 112. Señora. Dije con la misma calma. Pero ahora con un filo de acero debajo. Crucé los brazos sobre el pecho y planté los pies. No me voy a mover. Si quiere. Continué. Dígales que necesitan ayuda en la finca Los Cedros. Me apoyé contra la valla de mi padre, clavando los ojos en los suyos. Y verá a quién mandan. Su sonrisa perfecta flaqueó por primera vez. Un destello de duda cruzó su cara. Porque en esta comarca. Señora Vargas. Dejé que el nombre flotara pesado en el aire. Soy el hombre al que mandan. Su rostro, que hasta entonces era una máscara de autoridad engreída, se quedó en blanco. El color abandonó sus mejillas, dejando 2 círculos perfectos de colorete sobre la piel pálida. La mano que sujetaba el móvil tembló ligeramente. Comisario. La palabra no salió de su boca. Pero la vi caer en su mente como un golpe físico. Me miró con la boca entreabierta. El temporizador del teléfono quedó olvidado. El silencio de la finca volvió a cerrarse a nuestro alrededor. Pero esta vez era distinto. Más denso. El aire estaba cargado. El primer relámpago de la tormenta que ella había provocado y que jamás imaginó que estallaría justo sobre su cabeza.
La observé. Pasó un largo segundo silencioso. Veía los engranajes girando detrás de sus ojos fríos. No solo procesaba la información, recalculaba. Revaluaba. Ya no era un simple propietario al que podía aplastar con multas y reglamentos. Era el jefe de policía de la comarca. Su compostura, hay que reconocerle el mérito, regresó rápido. Enderezó la espalda. La máscara de presidenta inquebrantable volvió a su sitio. Aunque ya no le quedaba tan bien. Interesante desarrollo. Comisario Hidalgo. Dijo con voz algo tensa. Un posible conflicto de intereses. ¿No le parece? Usar su cargo para saltarse las normas comunitarias. No le respondí. Me limité a quedarme donde estaba. En mi tierra. Bajo mi ley. Esto no cambia nada. Sentenció al fin. Recuperando su tono quebradizo. Las reglas valen para todos. Incluso para usted. Bajó el móvil y paró el temporizador. El ultimátum había terminado. Pero la guerra acababa de empezar. Me lanzó una última mirada que ahora contenía una amenaza distinta. Ya no era la arrogancia abierta de antes. Era algo más frío. Más serpenteante. Una promesa. Sin decir palabra. Se dio la vuelta y se alejó, sus tacones clavaban agujeros furiosos en la tierra. La seguí con la vista hasta que su coche caro se convirtió en una nube de polvo en el horizonte. El silencio que dejó atrás era diferente. Estaba contaminado. El calor del sol poniente me pareció más frío sobre la piel. Pasé la mano por el cedro áspero y familiar. Esto no había terminado. Solo acababa de comenzar. Y tenía la sensación helada de que esta pelea no era por la valla. Era por la tierra que había debajo. El móvil vibró sobre el escritorio desordenado. Una vibración insistente contra un montón de facturas atrasadas. El subinspector Marcos Torres lo dejó sonar. Miraba por la ventana de su pequeño piso el cielo que se oscurecía. Estaba cansado. Un agotamiento profundo que no tenía que ver con los turnos largos sino con el miedo silencioso que ahora era su compañero constante. El móvil vibró otra vez. Sabía quién era. Sabía que no podía ignorarlo eternamente. Con un suspiro pesado. Contestó. No dijo hola. ¿Lo has recibido? Preguntó la voz al otro lado. Sin calidez. Sin preámbulos. Solo grava molida. Llegó esta mañana. Murmuró Marcos. Frotándose los ojos cansados con la mano libre. Miró la caja aislante pequeña sobre la encimera de la cocina. Dentro había la medicación para una semana. La que costaba más que su sueldo mensual. La que permitía que su hija Lucía respirara por las noches. Bien. Dijo la voz. Porque el precio ha subido. El precio ahora es lealtad. Marcos. Total y absoluta. Un miedo frío y viscoso le recorrió las entrañas. Pensó en Alejandro. Alejandro Hidalgo. Su jefe. Su amigo. El hijo del hombre que le había puesto la placa de subinspector 30 años atrás. Pensó en Alejandro allí de pie en la finca. Tan orgulloso de su herencia. Tan terco. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Marcos. La voz apenas un susurro. Por ahora nada. Solo sigue siendo su mejor amigo. Su subinspector de confianza. E infórmame de cada cosa que haga. Cada pregunta que haga. Cada movimiento respecto a la señora Vargas. Elena Vargas. La arquitecta de este infierno personal. Es un buen hombre. Dijo Marcos. Y las palabras sabían a ceniza. No se merece esto. Una risa seca y sin humor crepitó en el teléfono. Los buenos son los más fáciles de romper. Son predecibles. ¿Hay algo que deba saber? Marcos dudó.
Sus ojos cayeron sobre la foto enmarcada de Lucía sonriendo. Llena de luz. Haría cualquier cosa para que no se fuera. Cualquier cosa. Cerró los ojos. Ya sabe quién es. Encontró el expediente antiguo. El de su padre sobre Julián Vargas. Hubo una pausa. Más rápido de lo que esperábamos. El comisario es más astuto que su padre. Parece. La voz ahora tenía algo nuevo. Casi respeto. Lo que la hacía aún más aterradora. No importa. Que cabe todo lo que quiera. Mientras sepamos dónde cava. La línea se cortó. Marcos se quedó en la penumbra creciente. El móvil aún pegado a la oreja. Un momento después llegó un mensaje. Número nuevo. Pero sabía de quién era. La pantalla mostraba 2 palabras de Elena Vargas, lo sabe. Sus dedos temblaron al teclear la traición. Letra a letra. Sí. Pero todavía cree que es solo venganza. Envió el mensaje y... Con ese acto. Sintió que el último pedazo del hombre bueno que había sido se deshacía en polvo. El polvo del coche de Elena Vargas se posó. Pero el silencio que dejó era engañoso. No era paz. Era el silencio enroscado de una serpiente en la hierba. Me quedé allí mucho rato. La mano sobre la valla de mi padre. La madera sólida y tranquilizadora en un mundo que acababa de inclinarse sobre su eje. Esto era más que una pelea por linderos. Era una lucha por el suelo bajo mis pies. Y sabía con una certeza que me helaba los huesos que Elena Vargas acababa de empezar. Los días siguientes fueron una clase magistral de guerra psicológica. Empezó pequeño, una carta formal de la asociación citando media docena de infracciones absurdas, el color del buzón. La altura de la hierba junto a la carretera. Una nota de preocupación por posibles riesgos de incendio por mi pila de leña. Muerte por 1000 cortes de papel. Cada uno pensado para molestar. Distraer. Desgastar. Los archivé todos en una carpeta que etiqueté Vargas. Luego llegó la asamblea del pueblo. El salón comunitario estaba a rebosar. Más lleno que en años. Elena había estado ocupada. Se plantó en el podio. Imagen de virtud cívica con un vestido azul marino impecable. La voz suave como veneno con miel. Habló de comunidad. Cohesión. Valores compartidos y proteger nuestras inversiones. Nunca me nombró. No hacía falta. Solo proyectó una serie de fotos artísticamente tomadas de mi finca desde los peores ángulos y la luz más dura. Y las llamó ejemplos de degradación rural que amenazaban con extenderse a su mundo suburbano perfecto. Debemos estar vigilantes. Ronroneó. Recorriendo con la mirada las cabezas que asentían en las primeras filas. No podemos permitir que el descuido de una propiedad arrastre el valor de todo nuestro hermoso vecindario. Vi a Manuel Ruiz. El del almacén de ferretería. Asintiendo preocupado. Vi a otros. Gente que conocía de toda la vida. Cruzando miradas incómodas. Jugaba con sus miedos. Con su mayor vulnerabilidad, los ahorros de toda una vida atados a los ladrillos y el vinilo de sus casas. Cuando me levanté para hablar, me cortó con una sonrisa plácida. Comisario. Tendremos turno de palabra del público al final. Por supuesto. Debemos seguir el procedimiento. El procedimiento. Claro. Incluyó otros 30 minutos de sus simpatizantes plantados levantándose a soltar preocupaciones ensayadas. Cuando llegó mi turno, la narrativa ya estaba fijada. Yo era el terco de fuera. El propietario egoísta que amenazaba su modo de vida. Mis palabras sobre jurisdicción y derechos de propiedad fueron recibidas con silencio educado pero gélido. Salí de aquel salón sabiendo que ya no luchaba solo contra Elena Vargas. Luchaba contra el fantasma que ella había creado en las mentes de mis vecinos. La verdadera escalada llegó una semana después.
Iba hacia el pueblo para una reunión temprana. El sol empezando a quemar. La niebla matinal levantándose de los campos. Metí marcha atrás por el camino de grava largo y giré a la carretera principal. Al acercarme a la primera curva, pisé el freno. Nada. Mi pie llegó directo al suelo. Una descarga de adrenalina pura me atravesó mientras la camioneta, ganando velocidad, se lanzaba hacia la curva cerrada. Tiré del freno de mano. Chirrió, luchando por agarrarse. Los neumáticos gritaron, derrapando de lado sobre el asfalto. Olor a goma quemada llenando la cabina. La camioneta coleó salvajemente antes de detenerse temblando a centímetros de la barrera. 100 metros de caída al otro lado. Me quedé sentado un minuto entero. El corazón golpeándome las costillas. Las manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Esto no era un fallo mecánico cualquiera. Había revisado la camioneta el mes pasado. Bajé con piernas temblorosas y me arrodillé junto a la rueda delantera. No tardé en encontrarlo. La manguera del freno no estaba gastada ni oxidada. Estaba cortada. Un corte limpio y deliberado a través del caucho y el acero. Esto era un juego nuevo. Ya no se trataba de multas ni humillación pública. Era una amenaza directa contra mi vida. Volví andando a la finca. Cada paso alimentado por una rabia fría y clara. Se acabó la defensa pasiva. Ya no era solo un propietario protegiendo su tierra. Era el comisario Alejandro Navarro investigando un intento de asesinato. En mi despacho. El olor familiar a papel viejo y café rancio apenas me calmó. Pasé de la carpeta Vargas y fui directo a los archivos digitales seguros. Abrí los expedientes antiguos de mi padre, los dedos volaban sobre el teclado. El nombre que busqué fue Julián Vargas. El expediente era extenso. Un hombre de riqueza e influencia que mi padre había derribado 20 años atrás por un enorme fraude de tierras con lazos a una banda organizada de la ciudad. Las notas de mi padre eran meticulosas, un hombre brillante. Carismático y absolutamente despiadado. Un hombre que, según el informe final, tenía una hija pequeña llamada Elena. Elena Vargas. Me recosté en la silla. Las piezas encajaban con una certeza enfermiza. Esto no era una disputa vecinal cualquiera. Era personal. Era venganza cocinada a fuego lento durante 20 años. Marcos. Llamé. La voz tensa. El subinspector Marcos Torres apareció en la puerta. Su cara curtida y familiar fue un alivio. Había sido subinspector de mi padre antes que mío. Un hombre en quien confiaba como familia. ¿Qué tienes? ¿Alejandro? Necesito que hagas una investigación profunda sobre Elena Vargas. La nueva presidenta de la asociación. Todo lo que encuentres, finanzas. Direcciones anteriores. Contactos conocidos. En silencio. ¿Problemas en la finca? Preguntó, frunciendo el ceño preocupado. Se podría decir que sí. Respondí. Los ojos aún en el expediente. Y Marcos. Saca todo lo que tengamos del caso antiguo de Julián Vargas. Cruza referencias con cualquier contacto conocido del círculo actual de Vargas. Vamos a ver quién sigue saliendo de debajo de esa piedra. ¿Entendido? Jefe, dijo asintiendo. Pero al girarse para irse capté un destello en sus ojos. Una sombra que pasó tan rápido que pude haberlo imaginado. Lo descarté. Era el estrés. La falta de sueño. Este era Marcos. El hombre más fiable que conocía. Pero en los días siguientes las paredes empezaron a cerrarse. Cada pista se enfriaba. Un testigo potencial que Marcos debía entrevistar se fue de vacaciones de repente. Un registro financiero que pedía los archivos municipales apareció mal archivado. Parecía que perseguía fantasmas.
Siempre un paso atrás. Parecía que mi investigación tenía una fuga. El golpe final al nombre de mi padre llegó un martes por la mañana. Estaba en el bar El Olivo. Institución local. Intentando disfrutar un café. El bullicio matinal se apagó cuando entré, las cabezas se volvieron. Luego se apartaron rápido. Los ojos me siguieron hasta mi mesa. Manuel Ruiz. Que normalmente me saludaba con un apretón fuerte. Solo me hizo un gesto seco desde detrás de la barra. Fue doña Carmen. La cotilla oficial del pueblo y mi vecina. Quien rompió el hechizo. Se deslizó en la silla de enfrente con un periódico doblado en la mano. Su cara, normalmente iluminada por curiosidad alegre, estaba contraída por algo parecido a lástima. Alejandro, dijo en voz baja. Creo que deberías ver esto. Empujó el periódico sobre la mesa. Era la portada del diario del Valle de los Cedros. Y allí estaba, una gran foto de Elena Vargas con cara preocupada y noble. El titular decía, presidenta de la asociación cuestiona corrupción pasada en la policía local. El artículo era una obra maestra de insinuaciones. Detallaba el caso de Julián Vargas, presentándolo como un pilar de la comunidad injustamente señalado. Citaba fuentes anónimas que afirmaban que mi padre, el difunto comisario Hidalgo, había fabricado pruebas y tenido motivos personales para la detención. Pintaba la imagen de un policía corrupto que había metido en la cárcel a un inocente. Era una puñalada directa a la tumba de mi padre. Sentí la sangre abandonar mi cara. Mis manos se cerraron alrededor de la taza de café. Todo el bar estaba en silencio. Mirándome. Esperando mi reacción. Ya no era solo el comisario Hidalgo. Era el hijo de un poli sucio. Esa era su verdadera arma. No la manguera cortada. No las multas absurdas. Sino el veneno de la duda goteando en el corazón de la comunidad que juré proteger. Pasé la siguiente semana enterrado en trabajo. Alimentado por café solo y una necesidad ardiente de verdad. Apenas dormía. La finca parecía vacía, el silencio me acusaba. Por las noches caminaba junto a la valla. El cedro fresco bajo mis manos. Y hablaba con mi padre como si estuviera allí. Intentan derribarte. Papá. Intentan deshacer todo lo que representaste. El avance llegó de la fuente más inesperada. Doña Carmen apareció una tarde en mi puerta con una tarta de manzana recién hecha. Era su forma. Una tarta era su pase a la información. Alejandro. Tienes muy mala cara. Empezó. Entrando en mi cocina con energía. No quiero ser una vecina cotilla. Pero se inclinó conspiradora. Bajando la voz a susurro. Esta mañana estaba en mi jardín y la señora Vargas hablaba por teléfono paseando junto a sus macetas. Juro que la oí claro como el agua. Discutía con alguien y dijo algo como, el plan va según lo previsto. Pero hay que manejar el legado de Elena con cuidado. ¿Elena? Dijo el nombre Elena. Levanté la cabeza de golpe. Elena Vargas. ¿La hija? Su verdadero nombre. Después de que doña Carmen se fuera, volví a los expedientes de mi padre. Ya no miraba solo el caso. Miraba la tierra. Saqué mapas antiguos de catastro. Estudios geológicos. Documentos de planificación comarcal desde los años 20. Y entonces lo vi. Era una línea de puntos tenue en un mapa de la época de la posguerra etiquetada como túnel de transporte abandonado. Un relicto de los días del extraperlo. Un túnel que empezaba en las afueras del pueblo y pasaba justo por debajo de mi finca. De repente todo encajaba. El fraude. La banda organizada. La desesperación por conseguir mi tierra. No era solo venganza por su padre. Era reactivar su imperio criminal. Mi finca era la clave. ¿Pero cómo sabía cada uno de mis movimientos?
La fuga era real. Y la idea que llevaba semanas apartando ahora echó raíces en mi mente. Fría y dura. Solo había una persona que conocía cada detalle de mi investigación. Tenía que estar seguro. Al día siguiente llamé a Marcos a mi despacho. Cerré la puerta. Intenté que mi voz sonara firme e inyectarle una falsa excitación. Marcos. Tengo un avance. Uno grande. Dije inclinándome sobre un mapa en mi escritorio. Mi informante acaba de llamar. La gente de Elena va a hacer un pago esta noche. Una entrega de dinero. En la cantera vieja de la carretera 7. A las 10 en punto. Lo miré directo a los ojos. Solo tú y yo. Los vamos a pillar con las manos en la masa. Sin otras unidades. Sin radio. Entramos en silencio. Me sostuvo la mirada. Busqué en su cara cualquier señal de engaño. Pero era una máscara de preocupación profesional. ¿Estás seguro de que tu fuente es fiable? ¿Alejandro? ¿Seguro? Mentí. Esta es. Marcos. Así terminamos. Asintió despacio. Estaré listo. A las 10 de esa noche no fui a la cantera. Conduje mi camioneta personal hasta un punto de observación en una cresta que dominaba el camino serpenteante que llevaba hasta allí. Me quedé en la oscuridad. La cabina en silencio. Unos prismáticos en la mano. Mi corazón era una piedra fría y pesada en el pecho. Por favor que me equivoque. Recé. Por favor que sea una caza de fantasmas. Que aparezca. Las 9:45 pasaron. Luego las 10. El camino a la cantera siguió oscuro y vacío. Ni rastro de Marcos. Ni rastro de la gente de Elena. Nada. La cita era un fantasma. Mi informante no existía. Mi plan era una fabricación. Y el silencio perfecto y muerto de la cantera era mi respuesta. La cita nunca sucedió porque los objetivos habían sido avisados de que había una trampa. Bajé los prismáticos. El peso de la verdad me aplastaba. Era él. Mi amigo. El hombre que había sido un segundo padre para mí después de que el mío se fuera. El hombre en quien confiaba mi vida. Miré la oscuridad. Pero solo veía su cara. El destello de sombra en sus ojos que tanto me había esforzado en ignorar. La fuga no era solo una fuga. Era traición. Y yo estaba completa. Absolutamente solo. Me quedé en la oscuridad de mi camioneta en aquella cresta solitaria. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El silencio de la cantera de abajo no era solo ausencia de sonido. Era una confirmación. Un juicio frío y duro entregado por un camino vacío. Marcos. El nombre resonaba en el hueco donde antes estaba mi confianza. Era una traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Más letal que cualquier manguera saboteada. Elena Vargas había apuntado una daga al legado de mi padre. Pero la mano que la retorcía era una que yo había estrechado 1000 veces. Una mano en la que habría confiado mi propia vida. Conduje de vuelta a la finca. No en una tormenta de rabia. Sino en una extraña calma mortal. La rabia seguía allí. Un carbón al rojo vivo enterrado en lo profundo. Pero en la superficie había una capa de hielo. Estaba solo. Mi departamento estaba comprometido. Mi enemiga sabía que iba a por ella y tenía a mi mejor amigo susurrándole al oído. Esto no se podía ganar con procedimientos. No se podía ganar con una orden de registro ni una investigación formal. Ya habían intentado matarme una vez. Lo intentarían de nuevo. Tenía que terminar esto no solo como comisario, sino como hombre defendiendo su casa. Tenía que forzarla a salir de las sombras y llevarla a mi terreno. Y para eso tenía que dejar que el traidor me llevara al matadero. Mi móvil sonó la tarde siguiente.
La pantalla decía Marcos Torres. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Controlando la voz para que sonara cansada pero no sospechosa. Alejandro. Su voz estaba tensa con una urgencia falsa. Tengo algo. Algo grande. Una fuente que he estado cultivando por fin dio resultado. Seguí mi papel. ¿Qué es? ¿Marcos? Dice que Elena va a mover algo esta noche. Algo importante fuera del almacén viejo del río. Dice que ella estará allí personalmente. Esta podría ser. Alejandro. El avance que esperábamos. El almacén viejo. Aislado. Paredes gruesas. Solo una carretera de entrada o salida. Una caja de muerte perfecta. Una fuente. Dije dejando que un toque de esperanza cansada entrara en mi voz. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Dijo. Y oí la mentira trabándose en su garganta. Creo que deberíamos ir a comprobarlo. Solo nosotros. En silencio. Solo nosotros. Las palabras eran una invitación a mi propia ejecución. De acuerdo. Marcos. Dije con voz firme. Nos vemos allí en 1 hora. Colgué y fui al viejo armero de mi estudio. El que había sido de mi padre. Mientras cargaba mi arma de servicio no sentí miedo. Sentí una tristeza profunda y dolorosa por el amigo que ya había perdido. Y una resolución fría y dura para el monstruo al que estaba a punto de enfrentarme. El almacén se recortaba contra una astilla de luna. Una ruina esquelética que olía a óxido y decadencia. Aparqué la camioneta a 1/4 de milla y me acerqué a pie. Moviéndome entre la hierba alta como un fantasma. No entraba en una trampa. Estaba tendiendo una. Había hecho una sola llamada antes de salir. A una telefonista de confianza en la comarca vecina. Una mujer que le debía un favor a mi padre. Le había dado 1 hora. Si no tenía noticias mías para entonces. Sabía a quién llamar y a dónde enviarlos. Vi el coche de Marcos aparcado cerca de la entrada. Estaba esperando. Salí de las sombras. Alejandro. Dijo. La cara pálida bajo la luz de la luna. No podía mirarme a los ojos. Está dentro. En el almacén principal. Vamos. Dije. La voz plana. Me guió hasta una gran puerta corredera metálica. Sus movimientos eran rígidos y antinaturales. La empujó. Gimió en protesta. El sonido resonando en el espacio cavernoso. En el instante en que crucé el umbral. La pesada puerta se cerró de golpe detrás de mí con un estruendo ensordecedor. Una serie de luces industriales duras parpadearon y se encendieron. Inundando el almacén con un resplandor blanco estéril. Y allí estaba ella. Elena Vargas estaba en el centro del vasto suelo de hormigón. No estaba sola. 2 hombres grandes de caras pétreas con chaquetas oscuras la flanqueaban. Y un poco aparte. Con aspecto de hombre ya muerto. Estaba Marcos. Comisario Hidalgo. Dijo Elena. Su voz resonando en el techo alto. Juntó las manos lentamente. Un aplauso teatral burlón. Justo a tiempo. Aprecio la puntualidad. El juego ha terminado. Elena. Dije. La mano cerca de la cadera. Oh. Te equivocas. Río. Un sonido sin ninguna calidez. El juego acaba de llegar a su conclusión. ¿De verdad creíste que podías ganar? Mi padre era un hombre brillante. Pero sentimental. Yo no. Dio un paso adelante. Los ojos brillando con fuego de fanática. Esto nunca fue solo venganza. Comisario. La venganza es un lujo. Esto es restauración.
Mi padre construyó un imperio y tu padre se lo quitó. Él lo llamó justicia. Yo lo llamo robo. Esos túneles bajo tu preciosa finca son una autopista a beneficios incalculables. ¿Y tú? Como tu padre antes que tú. Eres solo un sentimental idiota que se interpone en el camino del progreso. Señaló a Marcos. Y como todos los buenos hombres. Eres tan predecible. Confías tan fácilmente. ¿Sabías que su hija tiene una rara enfermedad respiratoria? Los tratamientos son obscenamente caros. Unos cuantos cables tirados. Unos cuantos suministros cortados por nuestros amigos en el negocio de importación médica. Y la lealtad de un hombre se convierte en mercancía. Fue tan fácil. Miré a Marcos. Temblaba. Lágrimas corriendo por su cara. Los ojos suplicándome. Le hice un pequeño gesto casi imperceptible con la cabeza. Un gesto que decía, lo sé. Elena lo vio. Su sonrisa flaqueó. No importa. Termina aquí. Hizo un gesto seco a uno de sus hombres. Mátalo. El hombre levantó el arma. Todo pareció ralentizarse. En ese segundo, Marcos Torres tomó su decisión. Ya no era un traidor. Era un padre. Un amigo. Un subinspector. Alejandro. Gritó. La voz rugiendo de desesperación. Expediente 78. Bajo las tablas del suelo de tu padre. Y entonces se lanzó hacia adelante. No contra el pistolero. Sino contra mí. Su cuerpo chocó con el mío. Empujándome fuera de la línea de fuego justo cuando sonó el primer disparo. Un crujido ensordecedor en el espacio cerrado. La bala que iba dirigida a mi corazón encontró su espalda en su lugar. Se derrumbó a mis pies. La vida ya se le escapaba de los ojos. El caos de aquel acto desinteresado fue la única abertura que necesité. Saqué mi arma mientras caía al suelo. Rodando detrás de una pila de bidones oxidados. Un segundo disparo chispeó contra el metal cerca de mi cabeza. No dudé. Disparé 2 veces. Mi entrenamiento tomando el control. El primer pistolero gruñó y cayó. El segundo abrió fuego. Rociando balas por el almacén. Usé la cobertura. Moviéndome bajo y rápido. Mi conocimiento de respuesta táctica era una máquina fría y eficiente dentro de mi cabeza. Buscaba donde yo había estado. No donde iba. Lo flanqueé. Salí detrás de una pila de palés podridos y disparé. Cayó sin ruido. Ahora solo quedábamos ella y yo. Elena se quedó congelada. La cara una máscara de incredulidad y furia, su plan perfecto se había desmoronado en violencia y muerte. En cuestión de segundos rebuscó en su bolso de diseño. La mano surgiendo con una pequeña pistola plateada. No era una asesina. Sus manos temblaban al levantarla. Todo esto es culpa tuya. Chilló. La voz quebrándose. Todo. No me moví. Me quedé allí. Mi propia arma firme. Suéltala. Elena. Se acabó. Su dedo se tensó en el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar. El aullido lejano de sirenas atravesó la noche. Mi llamada de refuerzo. Su cara cayó. La pelea la abandonó. Sustituida por la mirada hueca de la derrota absoluta. La pistola plateada resonó contra el suelo de hormigón. Me arrodillé junto a Marcos. Presionando la mano contra su herida. Pero sabía que era demasiado tarde. Me miró. La respiración superficial. Lo siento. Alejandro. Susurró. Espuma sanguinolenta en los labios. Dile a Lucía que su padre fue lo sé. Marcos. Dije. La voz espesa. Lo sé.
Descansa en paz. Amigo. Sus ojos parpadearon y se cerraron. Se había ido. La casa estaba en silencio cuando regresé. Ese silencio que pesa más que cualquier sonido. Fui directo al estudio de mi padre. Me arrodillé sobre el viejo suelo de madera. Los dedos recorriendo las juntas hasta encontrarlo. Una tabla suelta. Un poco más floja que las demás. La levanté. Debajo había una cajita de lata fría al tacto. Dentro había una carpeta etiquetada simplemente Expediente 78. Era el archivo sombra de mi padre. Contenía todas las pruebas originales contra Julián Vargas, declaraciones de testigos que no pudo usar en el juicio. Fotos de sobornos. Libros de cuentas detallando las operaciones de la banda. Y debajo de todo una carta dirigida a mí. Alejandro. Empezaba con la letra fuerte y familiar de mi padre. Si estás leyendo esto significa que han vuelto y yo no estoy para protegerte. Escondí esta prueba porque meter a Vargas en la cárcel no bastaba para parar a sus socios. Son hombres peligrosos. No podía arriesgarme a que vinieran a por ti y tu madre. Ser comisario es proteger a tu comunidad. Pero ser padre es proteger a tu hijo. Te elegí a ti. Nunca lo dudes. Vive una buena vida. Cumple la ley. Pero siempre protege a los tuyos. Estoy muy orgulloso de ti. Con amor. Papá. Lágrimas que no sabía que tenía cayeron sobre el papel amarillento. Había cargado solo con esa carga todos aquellos años para mantenerme a salvo. Elena había intentado destruir su legado. Pero solo había conseguido revelar su verdadera profundidad. Han pasado unos meses desde aquella noche. El Diario del Valle de los Cedros publicó un nuevo titular que limpiaba el nombre de mi padre y honraba el sacrificio de Marcos Torres. La banda del Valle Negro fue desmantelada. Sus tentáculos cortados de raíz gracias al contenido del Expediente 78. Elena Vargas espera un juicio que no ganará. Hoy terminé de reparar la valla. Reemplacé las tablas que Elena había intentado destruir y la que había astillado una bala perdida aquella noche final. El cedro huele igual. El sol se siente igual. Pero yo soy distinto. Paso la mano por la barandilla superior. La madera es ahora un tapiz de recuerdos viejos y cicatrices nuevas. Ya no es solo una valla. Es un testimonio. Una historia de lo que cuesta mantenerse firme. Esta es mi tierra. Esta es mi ley. Y estoy aquí para protegerlas a ambas. Sea lo que venga después.